¿Cómo se ve la pantalla? Se ve bien, ingeniero. Ok. Bueno, la primera vez que uso esto. Bien, continuamos con las clases de CTs que habíamos empezado el anterior fin de semana. Veamos algunos tipos de CTs, los transformadores de alta reactancia. Y son los transformadores de corriente de alta reactancia, son los transformadores de corriente que tienen la bobina primaria embobinada alrededor de su núcleo magnético, como vemos acá. Estos CTs además tienen una reactancia de dispersión razonable en relación de la impedancia total de su circuito secundario, hablando siempre en condiciones de su carga nominal. Para mejorar la sensibilidad y la calidad del CT, se enrolla la bobina primaria y esto hace que se incremente su fuerza magnetomotriz del CT. Según las normas, los CTs de alta reactancia se conocen como los CTs tipo A para la norma brasilera, que es la ABNT. Esta letra A proviene de la palabra alta, de alta reactancia. Y en la norma americana, en la norma ANSI, se denomina con la letra H, que viene de la palabra high, que es igualmente alta, ¿no? En castellano. Los CTs de baja reactancia funcionan considerando que por el primario van a circular grandes corrientes, la sección del conductor debe ser grande, por lo que no es práctico
construir bobinas en el núcleo magnético del CT. No es muy práctico enrollar el bobinado en el núcleo. De tal forma que el CT, el primario, es solamente el conductor o una barra que pasa por el núcleo del CT. Entonces, este que estamos viendo aquí, esa es la barra o el conductor mismo que está pasando por el medio del núcleo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que la bobina primaria tiene una vuelta, un arrollamiento. Este CT también se conoce como CTs de tipo de barra pasante, o también son del tipo ventana. No tenemos el núcleo y por el centro va pasando el conductor. Utiliza el mismo principio que el CT utilizado en el CT de medición del tipo pinza, ¿no? Si han visto algún multímetro para medir la corriente, han visto que tiene una pinza, esa pinza se la puede abrir, meten el conductor por el medio de la pinza y van a poder medir la corriente que está circulando. En este caso, lógicamente, la relación de transformación es la cantidad de arrollamientos del secundario a 1, porque solamente tiene una vuelta. El secundario es lógicamente de muchas espiras para producir el mayor acoplamiento posible, lo que va a hacer que disminuya considerablemente la reactancia de dispersión del CT. Por eso son CTs de baja reactancia. Según las reglas, su designación se realiza mediante el tipo B en la norma brasilera, que lógicamente en castellano significa baja. Y en la norma ANSI, los CTs de baja reactancia se los denomina con la letra L, que vienen de la palabra low, que es baja. En estos tipos de CTs, en los de baja reactancia, la dispersión es despreciable en relación a la impedancia del circuito secundario en condiciones de carga nominal. Entonces, ¿cuál es el circuito equivalente de un CT desde el punto de vista electromagnético? Cualquier transformador de medida, ya sea de corriente o de tensión, es idéntico a un transformador común y corriente. Es el mismo principio electromagnético y el mismo principio eléctrico. Por lo tanto, su circuito equivalente referido al secundario, vamos a tener, aquí tenemos el CT. Tenemos la corriente primaria, aquí que está circulando. Como está referido al secundario, va a ser dividido entre la relación de transformación del CT, donde tenemos una impedancia con una resistencia R'P en el primario, una reactancia X'P en el primario, donde entregamos a una resistencia en paralelo y una reactancia de magnetización. Y por este circuito va a funcionar o va a circular la corriente de excitación del CT. Luego tenemos la reactancia del secundario y la resistencia del secundario, conectada a una carga, que es la carga, la sumatoria de todos los relés que están conectados ahí. ¿Qué es R' y X'P? Es la resistencia y la reactancia del primario del CT referidas al secundario. IP es la corriente primaria, y esa es la corriente secundaria. Y IE, esta que está en derivación,
es la corriente de excitación del núcleo. Cuando hablamos de la corriente de excitación que estamos hablando, es la corriente necesaria para suministrar las pérdidas y la magnetización del núcleo. Entonces, si nosotros hacemos un Kirchhoff aquí, la corriente primaria va a ser igual a que, si hacemos aquí en este nodo, supongamos que la relación del CT sea igual a 1, para no escribir aquí, va a ser igual a la corriente de excitación más la corriente de secundaria. Como nosotros queremos que este circuito sea lineal, que tenga este comportamiento lineal, una corriente primaria y que se refleje la corriente secundaria ahí, esta corriente de excitación, para que se cumpla la ecuación, tiene que ser lo más baja posible, porque es lo que nos va a generar las pérdidas de transformación en nuestro CT. La RF, esta, es la resistencia equivalente a las pérdidas en el hierro del núcleo del CT. Estas pérdidas se deben a las corrientes parásitas, las corrientes de Foucault y las de lazo de histéresis en el núcleo del CT. Y XM es la reactancia equivalente de magnetización del núcleo del CT. Esta es la reactancia equivalente que produce el mismo flujo magnético resultante en el núcleo del CT. Y la RISXS es la resistencia y reactancia secundaria del CT. Como se muestra en la figura, el CT real está en términos de su circuito equivalente, compuesto por un transformador ideal asociado con un circuito eléctrico. Entonces, lógicamente para nosotros el CT ideal es este, ¿no? Donde no hay ningún tipo de pérdidas. El transformador real tiene su circuito eléctrico equivalente representado por el circuito dentro del cuadro punteado, más grande como se muestra en la figura. Entonces, este es el cuadro punteado. Entonces, si tenemos un error de transformación de corriente, veamos esta. Las corrientes reales del primario y secundario del CT se muestran en la figura. Aquí estamos con entonces, la corriente primaria, la corriente secundaria y la corriente de excitación. La corriente que fluye a través de la carga, los equipos y relés conectados en el secundario del CT, es la corriente secundaria. Entonces, la corriente secundaria va a circular por los relés que están conectados en el circuito secundario. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff al nodo de la figura, se obtiene lo que dijimos anteriormente, que la corriente primaria referida al secundario, es decir, dividida entre la relación de transformación del CT, es igual a la corriente secundaria más la corriente de excitación. Entonces, la corriente secundaria, si despejamos de acá, va a ser igual a la corriente primaria menos la corriente de excitación. De esta forma, la corriente de excitación va a ser la responsable del error de relación provocado en el CT. Es decir, no solamente el error de relación, sino también va a ser el error de relación y el error de ángulo de fase. Entonces, lógicamente, en un CT de medición, como dijimos la anterior clase, queremos que el error de nuestro CT tipo medición sea lo más pequeño posible, porque por ahí entra o sale el dinero de las empresas. En cambio, el CT de protección, como dijimos, debe enviar una corriente al secundario con suficiente fidelidad, principalmente durante las condiciones de cortocircuito. Es decir, nos interesa el error, pero no una gran precisión, sino que nos refleje con cierta fidelidad, como dice aquí el texto.
Entonces, los errores surgen debido a esta derivación, a esa corriente en derivación de la carga por la impedancia de excitación. Entonces, para poder excitar, se debe usar una pequeña porción de la corriente de entrada para excitar el núcleo, reduciendo la cantidad que pasa a la carga. De tal forma que la corriente secundaria es igual a la corriente primaria menos la corriente de excitación. Es decir, que la corriente de excitación depende de la impedancia de excitación y de la FEM secundaria. La FEM secundaria está dada por la ecuación que es la corriente secundaria por ZS, que es esta, más ZB, donde ZS es la impedancia propia del devanado secundario, es XS más RS, que generalmente después se puede tomar como el componente resistivo RS solamente. Entonces, el componente resistivo es más alto que el componente reactivo de la reactancia. Y ZB es la impedancia de la carga. Es la impedancia de la carga. En este diagrama vectorial podemos apreciar el efecto de la corriente de excitación. Entonces, si trabajamos con el circuito equivalente, vemos que si esta es la corriente primaria, por efecto de la corriente de excitación, que es esta, vamos a tener como resultado una corriente secundaria, que es esta, que nos produce un error de ángulo, es decir, la corriente primaria no está en fase con la corriente secundaria, y también nos da un error de relación. Si esta relación de ZT es 1 a 1, IP debía ser igual a IS, debía tener el mismo valor, pero debido a la corriente de excitación, entonces IS va a ser un poco más pequeña. Y la corriente de excitación tiene dos componentes, la corriente IR y la corriente IQ. ¿Y qué es la corriente IR? Es el componente de la corriente de excitación en fase con la corriente secundaria. Esta que está en fase con la corriente secundaria. Esta de aquí. Y la corriente IQ es el componente de la corriente de excitación que está en cuadratura. Por eso la Q con la corriente IS. ¿No? Está 90 grados desfasada de la corriente IS. Y esa es la diferencia entre la corriente esta. Es la diferencia entre la corriente IP y S. Y ES, que es la FEM inducida en el secundario, esta de aquí, igual a IR, el componente de la I que está en fase con IS.
que está representada por la corriente en cuadratura, que es el componente de la corriente de excitación en cuadratura con la corriente IS. Y da como resultado el error de fase, que es esta teta. Entonces, esta corriente en cuadratura es la que nos va a dar el error de ángulo, el error de fase. Los valores del error de cociente y del error de fase dependen del desplazamiento de la fase entre la corriente IS y la corriente de excitación. Pero ni el error de cociente ni el error de fase pueden superar el error vectorial de la corriente de excitación. De tal forma que se verá que con una carga moderadamente inductiva, resulta que IS, o sea, la corriente secundaria y la corriente de excitación, están aproximadamente en fase, por lo que habrá un error de fase que es pequeño. Y el componente de la corriente de excitación resultará casi por completo en un error de relación. A menudo se utiliza una reducción del devanado secundario en una o dos vueltas para compensar esto, para reducir el error de relación. Entonces, una de las cosas importantísimas que acabamos de aprender es que tenemos dos tipos de errores en los transformadores de medida. Uno, el error de fase, que es el desfasaje que existe entre la corriente primaria y la corriente secundaria, que es este ángulo. Y el error de relación, que debido a la corriente de excitación va a haber un error en cuanto a la magnitud del valor que debía entregarnos. Para que más o menos tengan una idea del error de magnitud, de relación, mejor dicho. Si tenemos que el CT tiene una relación de 100 a 5, entonces, dependiendo del tipo de error, si están pasando 100 amperios por el primario, y yo tengo un error de 1%, podré tener que en mi secundario 1% de 5 amperios es 0,10%, el 10% es 0,5, el 1 es 0,05, ¿no? Entonces podría tener un error de 1.5.05 o podría tener 4.95. Entonces, si mi error de relación es 1% en mi CT y está pasando 100 amperios por el primario, yo podría tener, si mi error es positivo, podría tener, en lugar de tener los 5 amperios, podría tener una lectura de 5.05, o si mi error es negativo, o sea, menos 1%, tendría un error una lectura de 4,95 en lugar de los 5 amperios. Eso se entiende cuando estamos hablando de error. Entonces, los errores de corriente y los errores de fase y los efectos de los armónicos en la corriente de excitación, la clase presente de los transformadores de corriente de emisión se muestran en la siguiente tabla. Entonces, veamos, estos son CTs de medición. Veamos el más preciso. El más preciso tiene una precisión o una clase de exactitud de 0,1%. Y este es el comportamiento que tiene que tener el CT. El porcentaje del error de relación, esto es para
para cuán cargado está el CT. Entonces, si vamos con el mismo ejemplo, con 100 a 5, para el 5%, el 10% es 0,5, el 5% va a ser, o sea, para 0,25 amperios, mi error va a ser 0,4%. Cuando mi CT esté con el 20% de carga, o sea, si estás con, en lugar de, si 20% sería el 20 de, sería 1 ampere, ¿no? Porque 10% es 5, o sea, sería 1 ampere. Si está circulando 1 ampere por el secundario, eso significa que por el primario está circulando 20 amperios. Entonces mi error de relación es de 0,2. Pero cuando está con el 100% de la carga, es decir, está con los 5 amperios, ahí se cumple la precisión de mi CT, el 0,1%. Y cuando está con una sobrecarga del 20%, o sea, está con 6 amperios, aquí están circulando 6 amperios por el secundario, o sea, están circulando 120 amperios en el primario, también la clase del error de relación se cumple. Entonces, el error de relación se cumple cuando el CT está cargado en su, está operando en su valor nominal para el cual ha sido calculado, diseñado. Y hasta una sobrecarga del 20%. Y todos se comportan así. El error de 0,2% de exactitud se comporta en su valor nominal y más bajos de carga, sus errores son más grandes. Igual el error de 0,5% de error cumple cuando está a su corriente nominal o con la sobrecarga del 20%. Y si el CT tiene un error de 1%, una clase de presión de 1%, ese 1% va a cumplir cuando esté operando en su valor nominal o con un 20% de sobrecarga. Los CTs tipo protección normalmente tienen esa precisión. Tiene una precisión del 3% o una precisión del 5%. Y su comportamiento es que para el 50% de su corriente nominal, o sea, si es de 5 amperios cuando están circulando 2,5 amperios o 50 amperios en el primario, cumple que el error es del 3%, y también cuando está cargado con 6 amperios, o sea, el 120% también cumple el 3%, lo que significa que entre el 50% de carga del CT hasta el 120% de carga, el CT cumple con el valor para el cual ha sido diseñado. Lo mismo si nuestro CT tiene un error de una precisión del 5%. ¿Por qué en los CTs tipo medición la precisión no es algo vital y fundamental en las mediciones?
Porque este equipo de protección está diseñado para responder en condiciones de falla. ¿Y cuáles son las condiciones de falla? Es que se requiera que el CT va a funcionar en condiciones de falla con valores de corriente que están por encima de su valor nominal, muy por encima de su valor nominal. Y los CTs de clase de protección deben mantener una precisión razonable hasta que puedan soportar los valores más grandes de corriente que puedan circular por sus bobinas. Este valor más grande se llama el límite de exactitud de corriente y puede expresarse en términos primarios o secundarios equivalentes. ¿Qué significa? La relación entre el límite de exactitud de corriente y la corriente nominal se conoce como el factor de exactitud. ¿Qué significa? Entonces, estamos hablando que en la norma ANSI, los CTs de tipo protección son aquel que tiene una precisión del 5% y la P significa que es de tipo protección, el CT, o que tenga un error del 10% y la P, que como dijimos, tiene una, significa que son tipo protección. Dice que el error de relación en el valor de su corriente primaria, o sea, en su valor nominal, va a estar en más o menos 1%. Supongamos que este CT sea 100 a 5, ¿okay? La relación del CT. Cuando esté con 100 amperios en el primario o 5 amperios en el secundario, dice que su error está en más o menos 1%. Y su error de ángulo para estos valores es de más o menos 60 minutos. Y su error compuesto en su límite de exactitud de corriente, en su factor límite de exactitud, es 5% y 10%. ¿Y cuáles son los factores límites de exactitud con los cuales nosotros podemos comprar? Podemos comprar con un factor límite de exactitud de 5 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces o 30 veces. ¿Qué significa? Que estos CTs de protección, si yo compro, que es algo de los más comunes, un CT de protección con un factor límite de exactitud de 20 veces, significa que si compro con factor límite de exactitud igual a 20, significa que este CT se va a saturar a las 20 veces la corriente nominal. Entonces, ¿qué significa eso?
Supongamos que yo tenga aquí mi corriente primaria, mi corriente secundaria. Esto es 100/5. Y si este se va a saturar, mi factor límite de exactitud es de 20. Se va a saturar 20 veces la corriente nominal. 20 por 100 van a ser 2000 amperios. Entonces, supongamos que esto es 2000. Y este en secundario va a ser 20 por 5, va a ser 100 amperios. Entonces, entre 0 y 2000 amperios, este me tiene que dar una relativa linealidad. Y recién a partir de las 20 veces la corriente nominal, o sea, a partir de los 2000 amperios, este se debe empezar a saturarse. Y dice, para este valor, para los 2000 amperios o para los 100 amperios secundarios, el error de mi CT es de 5%, o sea, en este punto va a ser 5%, o si compro de 10% de error, va a ser de 10% de error aquí en este punto. Entonces, aquí en este punto hemos dicho que es 1%, y aquí supongo comprar el de 5%, este es 5%, significa que en todo este tramo de aquí, el error va a ir subiendo del 1%, 2%, 3%, hasta llegar al 5% en ese punto. O sea, el error va a oscilar entre 1 y 5% en esta parte lineal, nuestro error de relación. ¿Qué otro aspecto influye en la precisión de un CT? Es el burden del transformador de corriente. Es decir, la cantidad de equipos, si este es mi secundario de mi CT, y aquí yo tengo un relé, otro relé, otro relé, otro relé. La sumatoria de estos voltamperios, el voltampere es lo que va a consumir cada equipito, es igual al burden de mi CT. La carga burden de un CT es solo de unos pocos voltamperios. No pueden, por términos de economía, no pueden soportar una carga demasiado grande porque se encarecen los costos de los CTs. Entonces, la salida requerida del CT puede ser considerable si el factor límite de exactitud es alto. Por ejemplo, con un límite de factor de exactitud de 30 y una carga de 10 voltamperios, supongo que nuestro burden sea de 10 voltamperios, si todos los equipos que están conectados aquí suman 10 voltamperios, es posible que el CT tenga que suministrar 9000 voltamperios al circuito secundario. Alternativamente, el mismo CT puede estar sujeto a una gran carga. Para protección de sobrecorriente y de fallas a tierra, con elementos de consumo de voltamperios similares en el ajuste, el elemento de falla a tierra de un relé electromecánico ajustado al 10% tendrá 100 veces la impedancia de los elementos de sobrecorriente configurados al 100%. Aunque la saturación de los elementos del relé modifica un poco este aspecto, el elemento de falla a tierra es una carga severa y es probable que el CT tenga un error de relación considerable en este caso. Este problema que estamos hablando aquí, que me pasó rápido, es un problema muy típico
de relés electromecánicos. Que este problema básicamente ha desaparecido. Todo estos problemas de que se incrementaban, necesitábamos un burden muy alto para poder proteger contra fallas a tierra. Y ya con los relés actuales, básicamente ya no existe ese problema. Por eso es algo que lo más probable es que ustedes ya ni lo vean ni se enteren, porque ya no van a conocer los relés electromecánicos. Esto nos vamos a pasar. Los CTs se utilizan a menudo para la doble función de medición y de protección. La carga total aplicada es el total de cargas de instrumentos y relés. ¿Esto qué significa aquí? Que en mi secundario de mi CT, yo puedo conectar, digamos, relés, otro relé y otro relé, pero también puedo colocar un amperímetro y aquí puedo colocar, digamos, un batímetro donde aquí va a pasar la bobina de corriente y luego en el otro pasará la bobina de tensión para medir los vatios. Entonces, estos equipos que son básicamente indicadores, que no necesitan gran precisión, sino es para tener una referencia de que la cantidad de amperios que está circulando por una línea, por decir, supongamos que esté circulando 400 amperios por la línea. Si mi CT tiene 5% de error, entonces si realmente están pasando 400 amperios, mi amperímetro me podría medir, el 10% serían 40, el 5% son 20, podría medirme aquí 420 amperios, o podría medirme 380 amperios en lugar de los 400. Pero como estos son indicadores, lo que necesito es tener la referencia. Ok, estás alrededor de los 400, o sea, está bien. No es el valor preciso que yo necesito con 2 decimales o con 3 decimales. No, necesito el valor de la referencia. Entonces, en un CT de medición, de protección, podemos instalar algunos indicadores para tener la lectura, ya sea en el cubical, ahí en la sala de control, o ahora en las PCs, en las computadoras, ¿no? Donde llega toda la información básicamente. Los valores nominales de medición se expresan en términos de la carga nominal y la clase. Por ejemplo, 15 voltamperios, este es el burden del CT, con una clase de precisión de 0,5%. O sea, que tiene un error de 0,5% y que tiene una capacidad de que uno le puede cargar en su secundario equipos cuyo consumo no excedan, que sean menor o igual a los 15 voltamperios. En cambio, los valores nominales de protección, ¿cómo se especifican? Se expresan en función de la carga nominal, la clase y el factor límite de exactitud. Entonces, ¿cómo se va a expresar? La carga, el burden del CT, 10 volamperios. ¿Qué clase? Clase 10, tipo protección, o sea, 10% de error, tipo protección. Y su factor límite de exactitud igual a 10. O esto puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30. O sea, que el CT se va a saturar
a las 10 veces la corriente nominal. ¿Para qué es esto? Para que podamos tener lecturas interesantes o casi reales en el secundario, o sea, que la corriente primaria se refleje con relativa precisión en sus valores secundarios. El CT de medición, digamos, este es el valor de la corriente nominal del CT. Ahí, el CT de medición se satura ahí. Máximo un 20% de sobrecarga y se satura. Entonces, para cualquier valor de corriente primaria, no, aquí es la corriente primaria, y esta es la corriente secundaria. Para cualquier valor de corriente primaria, ya me entrega el mismo valor de corriente secundaria. Los relés de sobrecorriente deben actuar de manera adecuada para los corrientes de cortocircuito. Por lo tanto, como estamos trabajando con corrientes muy altas, no es necesario obtener precisión absoluta de la corriente secundaria CT que ingresa al relé, sino solo tener un valor aproximado de su magnitud, principalmente durante el cortocircuito, para cumplir con la filosofía de protección. ¿Cuál es la filosofía de protección? Es en caso de una falla en el sistema eléctrico, la protección debe abrir el interruptor lo más rápidamente posible para eliminar el cortocircuito y dejar sin energía al menor número de consumidores. Esa es la filosofía del esquema de conexión. Por lo tanto, en el caso del cortocircuito, la prioridad es la velocidad de operación del relé y no la precisión del valor de la corriente eléctrica, como es lo que sí requerimos en los circuitos de medida, donde no requerimos velocidad, pero sí necesitamos alta precisión. Esto hace que los circuitos de protección actúan para altas corrientes de cortocircuito y estas pueden llevar a la saturación del núcleo magnético del CT. La curva de magnetización o excitación del núcleo CT se muestra en la figura. Entonces queremos una buena parte lineal que se sature a las 10, 20 o 30 veces la corriente nominal y ahí empiece a saturarse. ¿Para qué se satura? Para proteger. Para que no se siga reflejando aquí, digamos, valores muy grandes de corriente que sigan midiendo en corriente secundaria y por lo tanto valores muy altos de corriente secundaria van a sobrecalentar el secundario, que normalmente tiene unas bobinas muy delgaditas, con conductor muy delgado, que se pueden quemar. Y entonces, para evitarse quemarse, lo saturamos el núcleo, de tal forma que para cualquier valor de corriente primaria, obtenemos el mismo valor de corriente secundaria. Por muy grandes que sean las corrientes, siempre vamos a tener el mismo valor de corriente secundaria y de esa forma vamos a evitar de que el secundario, el CT, no se queme. Ten en cuenta que según el circuito equivalente del modelo del CT que hemos visto al comienzo de esta clase, cuando la corriente secundaria aumenta, el voltaje secundario referido, el voltaje primario referido al secundario, también aumenta. Y en consecuencia, el flujo magnético en el núcleo del CT se incrementa. Y eso significa que lo que se va a incrementar es la corriente de excitación. Por lo tanto, la corriente eléctrica que entra al relé ya va a contener una mayor cantidad de error. Si crece la corriente de excitación, el error se incrementa. En funcionamiento normal del sistema eléctrico,
La corriente de carga es pequeña y el flujo magnético del núcleo del CT opera a un valor pequeño, es decir, dentro de la región lineal de la curva de magnetización. En este caso, el error del CT es pequeño y dentro de su error puede ser compatible con el equipo de medición del sistema. Durante las fallas, la corriente de cortocircuito es alta, aumentando así la tensión del primario de al secundario y incrementando el flujo magnético y por lo tanto incrementando la corriente de excitación. Cuando el flujo magnético entra al codo de la curva de magnetización del CT, la corriente de excitación aumenta notablemente. Entonces, en este punto, en la rodilla, cuando entra a operar ahí el CT, aquí la corriente de excitación se incrementa notablemente. Por lo que el relé está siendo alimentado por una corriente incorrecta y distorsionada por los armónicos de la no linealidad del codo de la curva de magnetización. Durante la falla, es decir, en el periodo en que la corriente de cortocircuito es alta, la prioridad no es realizar mediciones, sino hacer que la protección actúe adecuadamente lo antes posible dentro de las limitaciones operativas y de coordinación de la protección. Entonces aquí volvemos a repetir el concepto que en los circuitos, en la filosofía de protección, lo que queremos es que no necesitamos mediciones precisas, pero sí necesitamos una referencia rápida para que el relé tome la decisión lo más pronto posible para actuar y eliminar el cortocircuito del sistema. Y eso se refleja en que lo importante es la velocidad y no la precisión. Así, para el caso específico de protección, son corrientes de cortocircuito, se permiten errores de 2,5%, 5% o 10% en las corrientes secundarias del CT, que son los errores, los CTs que encontramos comercialmente. Y se permite una corriente máxima de cortocircuito, de modo que el flujo magnético sea el 2,5, 5 o 10% dentro de la región no lineal de la curva de magnetización del CT. Este límite de corriente de cortocircuito se define en el siguiente punto. El punto de exactitud del 10% se lo obtiene en el punto ANSI, o sea, en este punto en el codo, lo que hemos dicho hace rato, si estamos con un CT de 10P, un CT de protección de clase 10, entonces vamos a tener 10%, de acuerdo a la norma, justo en el codo del CT. Aquí está hablando básicamente de lo que son los CTs especiales para protecciones de falla tierra. Cuando estamos hablando de relés electromecánicos, que ya no es un tema importante en las condiciones actuales de los equipos de protección. Entonces, ahora vamos a ver el factor de sobrecorriente, el CT-Fs. Se define el factor de sobrecorriente por la relación de la corriente cortocircuito simétrica máxima que puede pasar a través del primario del CT y su corriente primaria nominal, de modo que se mantenga el error de su clase de precisión. Entonces, el factor de seguridad es la corriente máxima de cortocircuito que va a pasar por el arrollamiento primario dividido entre su valor nominal del CT. Pues ya sabemos que la precisión de los CTs de tipo protección, de acuerdo a la normativa ANSI o la norma brasilera, es de 2,5, 5% o de 10% de precisión. El más usado
por ser el más barato, es el de el 10P, el de precisión del 10%. Los valores máximos de las corrientes simétricas de cortocircuito que pueden atravesar el primer CT para que se mantenga su sudor están estandarizados según las normas del país al que pertenece el sistema eléctrico. Los valores del factor de sobrecorriente FS estandarizados son: para la norma ANSI, el factor de seguridad estandarizado es 20. O sea que se va a saturar a las 20 veces la corriente nominal. Y también para la norma brasilera, que es la ABNT, el factor de sobrecorriente es 20 veces, que se va a saturar a las 20 veces la corriente nominal. Por ejemplo, un CT con relación de transformación de 600 a 5 y factor de seguridad 20, solo se puede utilizar en un sistema eléctrico si la corriente máxima de cortocircuito en la ubicación de la instalación del CT no excede el valor de 20 veces el valor nominal de la corriente primaria. Y estos son 12.000 amperios o 12 kiloamperios. ¿Qué significa esto? Que para una corriente igual o menor a 12 kiloamperios, el resistor que envíe el CT al secundario va a ser menor o igual al 10%. Y para valores encima de los 12 kiloamperios, ya va a entrar en el punto de saturación. Se puede establecer una correspondencia entre las corrientes primarias y secundarias CT, como se muestran en la figura. Entonces, este es un CT ideal que se va a saturar a 20 veces la corriente nominal. Entonces, esto es 20 veces la corriente nominal. Entonces, aquí en el CT ideal tenemos estos 20 veces y aquí también 20 veces la corriente nominal secundaria. Pero en realidad, considerando este CT, que es de 10%, el comportamiento real del CT va a ser este. Debería darnos el valor resultante de la verde, pero en realidad lo que nos da es el valor en rojo. Y esto hace de que este error de relación máximo que vamos a tener es del 10%. Para valores encima del valor del factor encima del 20 veces la corriente nominal, aquí el se satura y el valor de la corriente primaria va bajando hacia cero por efectos de los armónicos y por efectos de la distorsión del núcleo. Constructivamente, el factor de sobrecorriente produce una limitación del CT con respecto a su error producido por la no linealidad de la curva de magnetización del núcleo. Esta limitación viene dada por la expresión en que la corriente de cortocircuito debe ser menor o igual al factor de sobrecorriente por la corriente nominal del CT. La limitación anterior es la garantía del CT para no exceder su error en la clase de precisión. Entonces, cuando nosotros pidamos un CT, lo que tenemos que conocer es el valor de cortocircuito, donde vamos a instalar el CT, supongamos aquí, en este alimentador, aquí vamos a instalar el CT, con lo que tenemos que conocer es cuál es el valor de cortocircuito en este punto. Para que nosotros podamos comprar el CT adecuado. Y
y supongamos que compramos un CT de una relación más baja, y en este punto ya se va a saturar, pero nuestro valor de corriente cortocircuito está por este valor. Entonces, ya para valores muy grandes de cortocircuito, ya vamos a tener valores secundarios que no tienen nada que ver. Por eso, cuando compremos, es que el valor de la corriente de cortocircuito debe ser menor o igual al valor de la corriente nominal del CT por su factor de seguridad. Esta limitación anterior es la garantía del CT para no exceder su error en su clase de precisión. Los errores del CT se expresan mediante una clase de precisión definida de varias formas según el estándar empleado. Los siguientes 3 casos de operación del CT son de interés práctico en relación con la protección. A. Primero, en condiciones de operación normal, o sea, cuando no hay falla en el sistema. En el funcionamiento normal, es decir, dentro de su precisión, se puede considerar que la corriente de excitación es igual a 0. Así, la expresión 1.92 se convierte en que la corriente secundaria es igual a la corriente primaria sobre la relación del CT. Entonces, básicamente, el CT se comporta como un CT ideal. Si la operación de nuestro CT es en la rodilla de la curva de magnetización, pues aquí, bueno, que es en realidad aquí, si nuestro CT va a operar en ese punto, si nuestro CT está operando en la rodilla, nuestra curva de magnetización de corriente va a aumentar considerablemente. De esta forma, la corriente enviada al secundario del CT se va a hacer un valor muy distorsionado, con mucha cantidad de armónicos. Al igual que en la protección, la prioridad es la velocidad. Se acostumbra a utilizar el CT con una clase de presión de hasta 10%. Este es el contenido aceptable, pero a partir de ahí las distorsiones se acentúan más, provocando serias desviaciones en el rendimiento de los equipos que componen la protección, comprometiendo la calidad de esta. Eso significa que un CT operando más allá de su rodilla no es adecuado. No debemos hacer eso, porque la calidad de la respuesta no está garantizada. ¿Qué problemas tiene operar por encima de la rodilla? Es que vamos a tener incremento de las pérdidas y distorsión de la sensibilidad, la selectividad y la conexión de las protecciones que pueden provocar indebidamente su operación o no operación. Como aquí la respuesta en esta área es incierta, no sabemos cuál es el valor de la corriente secundaria que nos va a dar, entonces puede que nos afecte seriamente la operación de nuestro esquema de protecciones. Y el tercer punto es si operamos dentro de la saturación de nuestro CT, estamos operando aquí en la zona de saturación. Cuanto más se avance en la rodilla de la curva de magnetización del CT, menos corriente se enviará a los relés y más corriente se requerirá para magnetizar el núcleo del CT. Entonces nuestro valor de corriente secundaria va a ser muy pequeña y mucha más corriente de excitación.
Por lo tanto, operando dentro de la saturación del CT, parte de la corriente se enviará a magnetización, a la corriente de excitación del núcleo. Así, con el aumento del nivel de saturación del núcleo del CT, tenemos que la corriente de excitación se va a acercar al valor de la corriente primaria, lo que va a significar que la corriente secundaria va a ser prácticamente cero. Considerando que el CT opera completamente saturado, su circuito equivalente se muestra en la figura. Entonces, si estamos trabajando en el área de excitación total, lo que básicamente sucede es que esta bobina de magnetización es básicamente reemplazada por un cable, por un cortocircuito, es decir, con un valor cero de reactancia, y lo que hace que toda la corriente va a circular por aquí. Como esto es un cable, no hay un valor de impedancia que se oponga a esta corriente, entonces la corriente va a circular por acá y por aquí la corriente va a ser igual a cero. No se olviden que la corriente siempre escoge el camino de menor impedancia. Si aquí la impedancia es cero, entonces la corriente va a circular por acá. En saturación la impedancia JXM es igual a cero, está. Y por lo tanto el núcleo de CT está representado por un cortocircuito, como se muestra en la figura. Por lo tanto, la corriente en el secundario del CT es prácticamente nula. Por aquí básicamente no va a circular corriente. Por lo tanto, nuestros relés no van a sensar lo que está sucediendo en nuestro sistema. Por lo tanto, en el circuito equivalente a la figura hay un cortocircuito en su bobina de excitación, por lo que no habrá corriente en la salida del secundario del CT, por lo que los relés no serán arrancados por la corriente de falla, es decir, la protección no va a funcionar, porque por aquí no va a circular corriente, porque básicamente la corriente es igual a cero. Este es el caso de rechazo de la actuación de protección. Esto demuestra que la relevancia del buen dimensionamiento del CT, clave para un buen ingeniero, dimensionar adecuadamente un CT para comprar un buen equipo que realmente cumpla sus funciones. Caso contrario, si nos equivocamos, vamos a perjudicar seriamente la calidad del desempeño de nuestro esquema de protección. En realidad, como la corriente primaria es sinusoidal, el flujo magnético dentro del núcleo de CT acompaña esta alternancia pasando por las partes lineales y no lineales. Por lo tanto, la corriente secundaria que alimenta los relés no es cero, sino que está totalmente distorsionada con contenidos de armónicos muy altos, dañando todas las protecciones, especialmente las modernas, protecciones digitales, que operan considerando solo la corriente fundamental. Nota: si existe un componente continuo razonable en caso de cortocircuito, el valor de la corriente simétrica debe ser menor que 20 veces la corriente nominal del CT para evitar daños y garantizar su clase de precisión. Entonces, veamos un ejemplo de la clase de precisión para la norma ANSI. En la norma ANSI, que es la norma americana, la clase de precisión del CT se define como limitar el voltaje máximo que puede aparecer en el secundario del CT en el instante de máxima corriente de cortocircuito, según su factor de sobrecorriente. Es decir, es el voltaje máximo en el secundario del CT para una corriente del primario de 20 veces la corriente nominal, para que el error no supere ya sea el 2,5% del CT, el 5% del CT o el 10% del CT. La figura nos muestra los términos de esta precisión. Entonces, independientemente
del valor primario de nuestro CT. En el secundario, si tenemos que tiene su valor secundario de 5 amperios, como vemos aquí, para 20 veces la corriente nominal va a circular 100 amperios. Observen la figura que cuando el cortocircuito en el primario es 20x, 20 veces el valor de la corriente primaria, en el secundario del CT la corriente es 20 por 5, o sea, 100 amperios. Entonces, en el secundario del transformador de corriente, la corriente no puede pasar de 100 amperios, porque ya estamos entrando a saturación, con el riesgo de exceder el error de su clase de exactitud. Cuando la corriente cortocircuito es hasta 20 veces el valor de su valor primario del CT, la tensión secundaria de carga del CT no excede su valor máximo, lo que significa que el CT está dentro de su clase de exactitud y se puede usar la expresión 155 para obtener la corriente secundaria. O sea, dentro de su clase de precisión, el CT funciona como si fuera un CT ideal. Entonces, según ANSI, las posibles combinaciones de clases de precisión del CT vienen dadas por la siguiente expresión. Cuando queremos comprar un CT, tenemos que especificar de esta forma. ¿Qué error quiero de mi CT? Puedes escoger 2,5, puedes escoger 5, puedes escoger 10%. ¿Cuál voy a comprar? ¿De baja reactancia o de alta reactancia? ¿Y qué es esto? 10, 20, 50, 100, 200, 400, 800. Esta es el Burden del CT. No, perdón. Es el voltaje. Es el voltaje de las veces que el CT se va a saturar. Veamos. Si yo tengo un CT que está especificado así, 10H400, o sea, de aquí 10 de 10% de error, H de alta reactancia y 400 de aquí. Es un CT de alta reactancia por la H, tal que cuando ocurre un cortocircuito con una corriente secundaria de 20 veces la corriente nominal, o sea, los 100 amperios, como máximo puede tener una tensión secundaria de 400 voltios. Por lo que el error, debido a la saturación del CT, no va a superar el 10%. Entonces, si yo escojo que el voltaje máximo que va a haber aquí en mi secundario, cuando esté circulando 20 veces la corriente nominal, o sea, 100 amperios, el voltaje máximo que aparece aquí en bornes de mi circuito secundario es de 400, significa que no va a exceder para valores menores o iguales a los 400 voltios, no va a exceder el error del 10%. Nota, muchos fabricantes tienen sus transformadores de corriente con los voltajes de excitación en el punto ANSI entre los valores de la última columna de la expresión 111.1. Entonces, la especificación se hace para los valores inmediatamente inferiores.
Esto representa un margen en la clase de precisión del CT con respecto al diseño, brindando un margen de seguridad para el ingeniero proyectista. Este margen incluye la componente continua. ¿Y qué es el burden del CT? O la carga conectada en el secundario del CT. Es la carga máxima que se puede conectar al secundario del CT para no superar su voltaje máximo dada por su clase de precisión. Esta carga, este burden, debe estar limitado por la expresión 1.10.2, que la corriente de cortocircuito debe ser menor o igual al factor de sobrecorriente por la corriente nominal del CT. Y también por la tensión máxima de su clase de precisión. La carga en el secundario del CT, según la figura 1.11.1, viene dada por la expresión de que el voltaje máximo va a ser igual a esta impedancia de carga por la corriente secundaria que está circulando. Sin embargo, la carga debe contener la suma de todas las impedancias conectadas al secundario del CT, incluyendo la impedancia interna del secundario del CT. Por lo tanto, la impedancia de carga es la impedancia del secundario del CT, es decir, de su propia bobina secundaria, más la impedancia de los cables, el cable que va y el cable que vuelve desde la subestación a la sala de control y vuelve a la subestación, más la sumatoria de todas las impedancias de los relés. La impedancia interna del secundario del CT se muestra en la figura 1.10.2 y está reflejada por esa subreactancia de magnetización. La impedancia del devanado secundario debe obtenerse del fabricante del CT. Entonces, este es un dato que nos tiene que dar el fabricante. Que también hay que pedirle. Si no le pides que te den, el fabricante no te da. Si no los tenemos, si en la empresa no encontramos esos valores, porque o no los pedimos, o porque se perdieron, o porque alguien se los llevó, utilicen los siguientes valores aproximados. Para CTs con relación de transformación menores o iguales a 300 a 5 amperios, use el valor de 0.005 ohmios por vueltas. Entonces, si tiene 1000 vueltas, 0.05 por 1000 va a ser 5 ohmios, ¿no? Para CTs de transformación mayor, ¿cómo es esto? Mayor o igual a 300 a 5 amperios. Esto también. Use 0.0025 ohmios por vueltas. CTs fuera del rango anterior, use 0.035 ohmios por vuelta. Ah, ya, está bien entonces. Entonces, para CTs con relación de transformación mayores o iguales a los 3000 amperios, use el valor de 0.025. Para todos los otros, para los que están mayores a los 300 y menores a los 3000, use el valor de 0.035 ohmios por vueltas. Entonces, ¿cómo podemos calcular la carga? Entonces, si hacemos esta relación, este CT, que es 10% de error, es de alta reactancia y tiene un voltaje máximo de 400 voltios. ¿Cuál es la carga máxima que se puede conectar al secundario de este CT? Entonces, examinando la figura 1C2 y usando la expresión 1.12.1, tenemos que 400 voltios
es igual a la impedancia de carga por los 100 amperios, que son las 20 veces por la corriente nominal, entonces 20 por los 5 amperios secundarios. Y eso significa que la máxima corriente de carga que podemos conectar a nuestro secundario es de 4 ohmios. La carga máxima que se puede colocar en el secundario del CT es de 4 ohmios para garantizar la clase de precisión. Cualquier carga, cualquier impedancia de carga menor o igual a 4 es adecuada. Nota, la carga, el burden, obtenida por la expresión 1, 2, 3, se llama carga estándar y tiene un factor de potencia de 0,5 inductiva. Sería esto, ¿no? La impedancia de carga es el voltaje máximo entre un ángulo de 60 grados. Donde B es el voltaje máximo, es el valor obtenido de la última columna de la expresión 1,11,1, obteniendo así las cargas estándar en la tabla 1,12,1. Entonces, si calculamos y estos valores que podemos seleccionar de acuerdo a la norma ANSI, yo puedo pedir mi CT con 10 voltios, 20 voltios, 50 voltios, 100 voltios, 200 voltios, 400 voltios u 800 voltios. Para todos estos, las cargas máximas que yo puedo conectar en total es, para el más chiquito, de 10 voltios, solamente puedo colocar una carga máxima de 0,1 ohmios, independientemente de su ángulo, ¿no? Que es por la parte inductiva. Si pido el más grande, el de 800 voltios, puedo conectar una carga hasta de 8 ohmios en el secundario de mi CT. Otro ejemplo, en relación con el diagrama único de la figura, para un CT de 10H400, tenemos este CT que es de 600 a 5. La corriente nominal que circula en este es de 480 amperios y la corriente máxima de cortocircuito es de 8400 amperios. Calcular, dice, la corriente en el secundario del CT cuando pasa una corriente de 480 amperios por el primario. Tenemos el CT de 600 a 5 y por el primario está pasando 480 amperios, entonces la corriente secundaria son los 480 amperios que está pasando por el primario, dividido entre la relación de transformación del CT, que es 600 a 5, que esto es igual a 120, ¿no? Sí, puedo decir. O sea, sería 480 entre 120, que nos da que la corriente secundaria va a ser 4 amperios. O sea, cuando están pasando 480 amperios, aquí si tenemos un amperímetro aquí, este amperímetro nos va a marcar 4 amperios. Y calcular la corriente en el secundario para el cortocircuito en el terminal primario del CT. El primario son 8400 amperios, los cuales la corriente secundaria que va a circular son la corriente que está circulando por el primario, que es la corriente de cortocircuito 8400, dividido entre la relación del CT, que es 120, va a estar circulando, y aquí tenemos el mismo amperímetro. Por aquí, este nos va a marcar aquí 70 amperios. Entonces, de un valor de carga normal, que el CT nos está marcando 4 amperios normalmente, en condiciones de falla, se va a subir a 70 amperios. Inciso C, calcular la carga máxima en el secundario, de modo que el CT esté dentro de su clase de precisión. Entonces, ¿cuál es la carga máxima que podemos conectar a este CT? Conociendo ese valor de cortocircuito. Entonces, el voltaje secundario es igual al voltaje máximo, y que ya sabemos que es la impedancia de la carga por la corriente secundaria. ¿Cuál es el voltaje máximo? Es 10
H400 es 400 voltios, que es igual a la impedancia de la carga por el valor de la corriente de cortocircuito máxima, que es de 70 amperios. No se olviden que los otros hemos calculado 20 por 5 a su valor nominal y eran 100 amperios. Aquí el valor de la corriente de cortocircuito es más pequeñita, por lo tanto solamente son 70 amperios. Y entonces la impedancia de carga para este va a ser 5,71 amperios. En cambio, en condiciones nominales es de 4 ohmios. En el ejemplo 1.2.12, la carga máxima del secundario es 5,71 ohmios. Esta es mayor que la carga máxima en el ejemplo 1.12.1. Esto se debe a que el cortocircuito del ejemplo 1.12.2 está limitado a 8.400 amperios, que es menor que el valor límite del factor de sobrecorriente del CT. Entonces, 8.400 es menor a las 20 veces la corriente de falla, ¿no? Porque si usamos el factor de sobrecorriente, mejor dicho, si usamos las 20 veces el factor de sobrecorriente, sería 20 por 600, y estos son 12.000 amperios. Para esos 12.000 amperios, aquí en el secundario serían 100 amperios. Entonces, lógicamente, tener un valor máximo de cortocircuito que es menor al valor máximo nos va a ayudar a que podamos conectar mayor cantidad de carga en el secundario del CT. La norma brasilera, que es en esta parte es más parecida a la norma internacional, define la clase de presión del CT como la máxima potencia aparente en voltamperios, no en voltios como la norma decía, consumida por la carga conectada en el secundario para una corriente nominal en el secundario de 5 amperios. Es decir, es la máxima potencia aparente, los voltamperios, que se pueden conectar en el régimen permanente en el secundario del CT, de manera que durante el máximo cortocircuito limitado por los factores de sobrecarga, su error no supere la clase de precisión. Entonces aquí vamos a tener que tenemos la impedancia, la potencia aparente de las cargas, que es mucho más fácil que estar calculando, digamos, como la norma ANSI del voltaje, calcular a valores de resistencias de los equipos, que aquí tener los voltamperios de cada equipo, ¿no? El voltamperio del relé 1, el otro voltamperio del relé 2, el voltamperio del amperímetro, etcétera, etcétera. Y esto lo sumo y voy a tener esta mi impedancia de carga. Las posibles combinaciones de las clases de precisión del CT según la norma brasilera. ¿Cómo se especifica la norma brasilera? Que es muy similar a la norma internacional. Es la siguiente. Aquí. A o B, que es alta o baja reductancia, o reactancia del CT. En la segunda columna, la precisión del CT. En la tercera, el factor de sobrecorriente, que puedes coger 5 veces, 10 veces, 15 veces o 20 veces. Luego en la cuarta columna, la carga o el burden que puedo conectar a mi CT. Espérenme un ratito, por favor.
Y luego, como dijimos, la carga máxima se puede conectar al CT, que va desde los 2,5 voltamperios hasta los 200 voltamperios. Con este CT, por ejemplo, que es A10F20C50, es A, que es alta reactancia, con un error del 10%, un factor de sobrecorriente de 20, que satura a las 20 veces la corriente nominal, y tiene un burden de 50 voltamperios. En la figura 1.13.1 se pueden hacer explícitas varias combinaciones expresadas por 1.13.2, que la potencia aparente de la carga va a ser igual a la impedancia de la carga de la norma ANSI por la corriente IS al cuadrado, que va a ser igual al voltaje secundario por IS, ¿no? BS por IS, o equivalentemente a la impedancia de carga por la corriente secundaria al cuadrado, que es la norma ANSI. Entonces, la impedancia de carga es la potencia aparente de carga es la impedancia de carga por la corriente secundaria, es 5 amperios, 5 por 5 al cuadrado, y esto va a significar que es igual a 25 veces la impedancia de carga. Nota, en la potencia aparente de la carga total se debe considerar la potencia aparente del devanado al secundario del CT. Entonces, las equivalencias se pueden analizar mediante la figura 1.14.1. Entonces, la norma ANSI nos calcula para los 20 veces la corriente nominal, nos calcula la impedancia de carga máxima, que se puede conectar a través de especificar el voltaje máximo del CT. Y la norma internacional, o la norma brasilera en este caso, nos dice que para el valor de la corriente nominal que circula en el secundario, multiplicada por el voltaje, nos va a dar la impedancia, la potencia aparente de carga. Entonces, de la norma ANSI tenemos la siguiente expresión, que el voltaje máximo es igual a la impedancia de carga por 100 amperios. De tal forma que la impedancia de carga es el voltaje máximo dividido entre 100. Y de la norma brasilera o la norma internacional tenemos que la impedancia de carga es que la potencia aparente de carga es la impedancia de carga por la corriente nominal al cuadrado, 5 al cuadrado, de tal forma que la impedancia de carga es igual a 25 veces la impedancia de carga. Sustituyendo la expresión 1.14.2 en 1.14.4, podemos tener, si aquí la reemplazamos, que la potencia aparente de carga es igual a 25 veces por el voltaje máximo entre 100. Lo que significa que, comparando ambas normas, vamos a tener que el voltaje máximo de la norma ANSI es equivalente a 4 veces la impedancia de carga de la norma internacional o de la norma ABTN. Tener en cuenta que el voltaje máximo se definió para la corriente de 100 amperios y que la potencia aparente de carga de la norma brasilera se define para la corriente nominal de 5 amperios. La expresión 1.14.5, esta, hace la equivalencia de la clase de presión del CT de ANSI a la norma brasilera o la norma internacional y viceversa. La equivalencia solo es compatible si está dentro de las posibles combinaciones dadas por las expresiones 1.11.1 y 1.13.1. Entonces, para terminar, veamos. Especifique la clase del CT A10F20C50 de acuerdo con la norma ANSI. Entonces aquí sabemos que esta es de acuerdo a la norma internacional, es relé de alta reactancia
tiene una clase de error 10. Entonces ya sabemos que la norma ANSI, lo primero que dice es el error de la relación. Alta reactancia va a ser 10H. Factor de sobrecorriente 20, que en la norma ANSI se supone que todas son 20, entonces no se especifica. Es 20 por default en la norma ANSI. Y tiene un burden de 50 voltamperios. Entonces aquí lo que nos falta es definir aquí el voltaje que sea equivalente a estos 50 voltamperios. Entonces este burden de 50 voltamperios va a ser igual, de acuerdo a esa expresión de comparación, a 4 veces el burden de los voltamperios. 4 por 50 nos da 200 voltios, por lo tanto este sería 10H200. Entonces, la especificación de la norma internacional A10F20C50 en norma ANSI sería 10H200. Y son dos CTs exactamente iguales. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar, vamos a terminar, dejarlo aquí. Y continuamos mañana. Ya, como es la primera vez que estoy usando Google Meet, dice, para evitar el efecto espejo infinito, no compartas la pantalla completa ni la ventana del navegador entera. Comparte una sola pestaña o una ventana diferente. No entiendo qué significará. ¿Ustedes han tenido algún problema en la presentación de mi pantalla? No, ingeniero, ninguno. Ok, bueno, entonces les mando más ratito la invitación para las clases del 9:30 del día de mañana. Ok, hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.